Esto es camino a la democracia. Ey, empieza a despertar. Se rompen cadenas con palabras. Bienvenidos a Camino a la Democracia de Cuba, un programa político sin filtro donde estaremos hablando sobre lo que está pasando en el mundo, sobre lo que está pasando a nivel internacional y sobre todo lo que está pasando en Cuba. ¿Cuáles son las consecuencias del régimen cubano? ¿Cuáles son las consecuencias de un gobierno izquierdista que decide tener el control sobre un pueblo que grita libertad, que todos los días sale a las calles porque sale a las calles a sobrevivir, a prender un fogón, a prender algo de comer, a buscar entre las basuras para seguir sobreviviendo, aclamando que pronto llegue Estados Unidos o que llegue cualquier persona a salvarles la vida? Esto es lo que vamos a hablar hoy y vamos a hablar de las consecuencias de este gobierno que todavía sigue dañando familias, destruyendo hogares y sobre todo haciéndole daño psicológico y emocional a todos los cubanos que cuando ven la realidad y salen de Cuba dicen, ¿qué es esto? La mayoría de las personas que salen de Cuba por visa humanitaria o porque un familiar le pudo pagar esos trámites porque no pueden salir del día al día. Antes podían salirse en balsa, pero ya no tienen esa libertad, ya no pueden hacer el intento ni siquiera de salir en una balsa. Entonces tienen que ir a hacer papeles a diferentes embajadas y cuando salen del país se encuentran con esta realidad de que en un supermercado hay más de 2 verduras. Se encuentran con la realidad que hay un supermercado, hay más de 4 opciones de leche y salen en llanto. Este es un problema que vive el cubano actual. Vamos a hablar con Julio, nuestro invitado de hoy, cómo él sufrió en carne propia y todavía sigue sufriendo las consecuencias de un gobierno castrista como lo que vivió Julio. Yo sufrí en carne propia, estaba yo trabajando y llevábamos como cerca de 16 horas sin corriente. 16 horas ese día. Llevábamos 3 días anteriores sin corriente, como 3 días sin corriente, y ese día nos metieron 16 días seguidos, 16 horas seguidas. Y empezaron a sonar cazuelas en el edificio. En el barrio empezaron a sonar cazuelas. Y vino a poco rato la policía y se fue a llevar a mi hija detenida. La niña se le tiró a guardia para que no se llevara a la mamá y aquel policía le ha metido un tirón a la niña. Que le dé gracias a Dios el policía ese que yo no estaba ahí, yo estaba trabajando. Le metió un tirón a la niña, que hoy actualmente la niña ya tengo un sillón de ruedas. Producto. Y al final nadie pagó eso. El sufrimiento, la niña tenía 9 añitos. 9 añitos, ahora va a cumplir 12. Y ellos, para poderlo operar fue un trabajo que pagué. Tuvimos que pagar hasta el bisturí. Hasta el bisturí tuvimos que pagar para poder operar a la niña. Y después la pila de medicamentos, porque hasta en el hospital cogieron hasta una bacteria. En el hospital. ¿A raíz de qué pasa esto, Julio? O sea, tu hija estaba ellos creían que estaba en una manifestación. No, Cuéntame la escena o el motivo por la cual la policía llega a tu casa. Porque mi hija lo que estaba era sonando un caldero. Que la niña también estaba sonando el caldero. Claro. Entonces, el barrio completo estaba sonando el caldero. Pongan la corriente, es lo que estaban gritando. Ahí nadie estaba diciendo ni abajo Díaz-Canel, ni abajo Fidel, ni abajo Raúl. Ahí nadie estaba hablando de eso. Pongan la corriente, tú y sonando la cazuela para que pongan la corriente. Y entonces llega la policía, ¿y por qué fue a tu casa? O sea, de todos los cubanos que estaban sonando Se llevaron una pila, se llevaron un montón de personas. Se llevaron una pila de gente presa. Ok. Y cuando fueron a tu casa a buscar a tu hija para meterla presa. Ajá, para llevársela. Para llevársela, entonces la niña, tu nieta, muy linda, o sea, ustedes tienen que ver a esa niña, esperemos ella pueda recuperarse pronto, una niña hermosa, inteligente, habla demasiado espectacular, y ella lo dice, ha también vivido un trauma psicológico, porque es la realidad de lo que hace este gobierno, simplemente dividir familias y sin causa alguna, nadie tiene la culpa, ellos no se hacen cargo de nada. Ellos llegan, la policía llega a Julio, tratan de agarrar a tu hija y la niña, tratando de defender a su mamá, se le mete a la mamá, ¿no? Y al policía. No, al policía. Agarra a la policía por la pierna, no te lleva a mi mamita. Claro, no te llevas a tu mamá. Y en ese momento el policía lo que hace es tirar a la niña.
tirar a la niña. O sea, no hay modos, ellos no entienden el tema de poder hablar y conversar. Lo único que ellos tienen automático es agarrar y meterlo preso. No importa con quién, agarrarlo y meterlo preso. O pégales, agarran a la niña y la tiran. Y tienen una niña de 9 años que jugaba fútbol. Julio me contaba Era que le futbolista. encantaba jugar fútbol. Imagínense. Ella cogió primer lugar en el fútbol, en el municipio Plaza. Cogió primer lugar. Y ahí está. Y no es mentira. Te estoy hablando de esto hace 2 años atrás, cuando ella tenía 9 años. Ella cogió primer lugar. Salió del municipio Plaza. Era Imagínate, futbolista. exacto. Imagínate tú como abuelo o madre, porque yo tengo 2 hijos y uno de mis hijos juega béisbol, la otra es súper activa, de que de la noche a la mañana un guardia te desgracie la vida de tu hijo o tu nieto. No, de mi hija no, de mi nieta no, de la familia, porque me De la tiene familia. jodida la vida a mí, le tiene jodida la vida a mi hija, a sus padres, a la familia completa. Porque tener un niño en estas condiciones Requiere de medicamentos, requiere de cosas. de tiempo también. tiempo. De tiempo. Desgraciar la infancia a una niña por simplemente sonar un caldero. Y más que eso, Julio, me dijiste también que la tuvieron que llevar a un hospital de Cuba, no tenían bisturín, no tenían medicamentos. Nada, o sea, nada. el gasto extra tampoco se hicieron cargo de ellos. Y después las cámaras hiperbáricas que tuvieron que dársele cada vez que íbamos no había cámara, que si no hay esto, que no hay cámara. Y era caminando, recorrimos pilones hospitales para poder buscar las cámaras hasta que la conseguimos, pero cuando la conseguimos era hoy una, la semana que viene otra, después la otra, después una semana había, después otra no había, después otro mes no había. Que un hospital no tenga bisturín, Julio. O sea, que un hospital no tenga un bisturín. Pero para cómo, cuando se le dieron 20 cámaras hiperbáricas, que se había mejorado la niña, el médico tenía que dar un tiempo X para darle la cámara hiperbárica. Ella entró a la cámara hiperbárica, a darse la cámara hiperbárica, y el médico entró a la cámara, un médico ahí entró a la cámara. Uno no, eran como 2 o 3 médicos entraron a la cámara hiperbárica. Se sobreentiende que los niños no llevan el mismo oxígeno que el adulto. Y entraron, por suerte estaban los médicos adentro. A mi nieta, por el poco tiempo que llevaba, de un tiempo al otro, el descanso que tenía que tener de cámara hiperbárica, aparte, pienso yo que le hayan subido el modo de oxígeno de la cámara hiperbárica, a mí le dio una convulsión a la niña, que por nada se me queda monga, o se hubiera muerto. Y ahora la niña tiene que estar 3 años sin poderse dar cámara hiperbárica, producto de la inteligencia esa. Esta es la consecuencia, Julio, de un régimen que no permite que las personas piensen diferente. Tú lo mencionabas, ellos no salieron a ofender, ellos no salieron a hablar mal del presidente, a hablar mal del gobierno, ellos solamente estaban sonando la cazuela porque ya tenían varios días, tenían muchas horas sin luz eléctrica. Y Sin luz y sin agua. y sin agua. Los toman presos algunos, se los llevan para callarlos, porque esa es la intención principal, callarlos. Y ella, como una niña, reacciona al ver a su madre en peligro y queda ella en peligro. Recibe un golpe, cae y queda lesionada de por vida. No solamente vemos familias romperse cuando son presos políticos, también vemos historias como esta, Julio, como la de tu nieta, que ahora permanentemente tiene una condición por solamente sonar una cazuela a la mamá y porque a ellos no les gusta que, como quien dice en panameño, le hagan un escándalo a ellos como gobierno. Julio, ¿cómo está tu hija? ¿Qué piensa tu hija de esta situación, de que su hija está en esta condición? Ella, ¿cómo se siente responsable? ¿Qué piensa ella que tú pudieras decirnos sobre el régimen? Ella no se siente responsable porque la niña apoya a la madre. Y además, la niña ese día también estaba tocando el caldero. Si hubiera estado ahí, yo también hubiera tocado el caldero. Porque estaba tocando el caldero todo el mundo. Porque en la vida real llevábamos 3 días casi sin luz y entonces después nos metieron 16 horas más sin luz. Y se nos estaba echando a perder la comida. Que por eso es que se tiró. También, mira, se tiró el hermano de un artista que vivía en el ICR. También hablar cosas por la red. Y porque a ese no metieron preso. A ese que le dijeron, le llegaron a su casa, la policía, la gente de la seguridad y le dijeron,
o te vas o te metemos preso. Pero no se lo llevaron, está en Estados Unidos, lo sacaron del país. Como lo sacaron, como le pagaron el pasaje, como le abrieron la visa, no sé. Pero está en Estados Unidos, actualmente está en Estados Unidos ese hombre, junto con su familia. Porque si no Y te, ese sí habló. o sea, te callan o te Mi hija sacan. no habló. Mi hija lo que estaba era sonando un caldero. Y se llevó la peor parte. Mi hija lo que estaba sonando era un caldero. Y diciendo, pongan la corriente. Era lo que estaba haciendo ella. Y en el edificio de nosotros yo no vi a nadie gritando. Abajo Fidel, ni abajo Díaz Canel, ni abajo Raúl, ni abajo nadie. Todo el mundo lo que gritaban, pongan la corriente, pongan la corriente. Era lo que se estaba gritando ahí. Estas son las consecuencias de pensar diferente o ir en contra de la pobreza, porque esto es vivir en miseria, vivir sin luz, vivir sin agua, vivir sin poder comer, vivir sin poder guardar tus alimentos, es vivir sin miseria. Si tú decides levantarte y alzar tu voz para decir, estoy pasándola mal, estoy en miseria, por favor hagan algo, la respuesta del gobierno es llevarte preso o maltratarte. No, te voy a decir una cosa. Por sonar un caldero en Cuba, hoy actualmente, por sonar un caldero, dicho por Díaz Canel, por sonar un caldero en Cuba son 10 años de prisión. Wow. Por sonar un calderito, 10 años de prisión te meten. Te meten más años por sonar un caldero que por matar a uno en Cuba. Tú robas santa allá en Cuba y nada, a los 3 o 4 días te sueltan. Y allá tú suenas un caldero y te meten 10 años. Por sonar un caldero, tum. Te estoy hablando sin hablar nada, es sonar un caldero. Sin decir nada. Tú suenas un caldero en Cuba y vienen y te hacen así. Próximamente los van a encarcelar también por hacer huelgas de hambre o... Que ese día, la suerte que no se llevó, el policía no se llevó a llevar a mi hija por la caída de la niña. Porque se vio él, a los mismos vecinos, se vio él con que la niña le había pasado algo. Si no, mi hija hoy tuviera 10 años de prisión. Imagínense. Así es, esta es la vida del cubano de a pie. Sonar un caldero es cárcel. Esto y mucho más vamos a seguir hablando después del corte comercial. Pronto regresamos con Camino a la Democracia de Cuba.